Muchas gracias por estar aquí, mis queridos amigos y amigas, amantes de las vacas, los pastizales y la buena vida en el campo. Aquí su amigo Armando, el que cambió la oficina por el corral, el que dejó la corbata para embarrarse las botas, y el que hoy les trae un video que les va a hacer brillar los ojos, especialmente si les interesa el tintineo de las monedas. Porque hoy, mis queridos ganaderos en potencia, vamos a hablar de números, de rentabilidad, de ganancias. Hoy vamos a desentrañar la pregunta que muchos se hacen. ¿Cuánto da de ganancia el ganado bovino? Así es, amigos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la rentabilidad ganadera. Vamos a analizar los factores que influyen en las ganancias. Y sobre todo, les voy a compartir mis propias experiencias, mis aciertos y mis errores, para que ustedes puedan maximizar sus beneficios y convertir su pasión por el ganado en un negocio próspero y sostenible. Pero antes de entrar en materia y revelarles las cifras que harán que sus calculadoras echen humo, les quiero pedir un favor que a mí me pone más contento que a un toro en un potrero de pasto fresco. Suscríbanse a mi canal. Sí, ese botoncito rojo que dice suscribirse está ahí, esperando que le den un clic con entusiasmo. Y ya que están en eso, activen la campanita, esa fiel aliada que les avisará cada vez que suba un nuevo video con información tan valiosa como la que están a punto de recibir. Y si este video les hace sentir la emoción de las ganancias ganaderas, si les inspira a tomar las riendas de su futuro financiero, regálenme un like, un pulgar arriba que me llena de energía y me motiva a seguir compartiendo mis secretos con ustedes. Recuerden que este canal es más que un simple canal, es una comunidad, un hato virtual donde todos estamos unidos por el amor al ganado y el deseo de aprender y prosperar juntos. Así que, si tienen preguntas, si quieren compartir sus propias experiencias sobre la rentabilidad del ganado, o si andan buscando una raza en particular, no se me queden callados y dejen sus comentarios aquí abajo. La asesoría aquí es gratis, sin rodeos, honesta y directa, como una buena charla de corral. Y no lo olviden, nosotros vendemos ganado y hacemos envíos a toda Latinoamérica, así que no hay excusas para no tener las mejores reses en su finca, no importa en qué rincón de nuestro hermoso continente se encuentren. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje. Prepárense para 3 historias, 3 consejos que son como 3 pacas de heno de la mejor calidad, que les van a enseñar a calcular, entender y maximizar las ganancias en su negocio de ganado bovino. Narradas con la pasión, la autenticidad y el toque humano que solo un ganadero como yo, que ha visto crecer su hato y sus ganancias con esfuerzo y dedicación, puede ofrecerles. Olvídense de las frías estadísticas y las fórmulas complicadas. Aquí vamos a hablar de la vida real, de los desafíos que enfrenté, de las estrategias que implementé y de cómo ustedes pueden replicar mis éxitos en sus propios ranchos. Así que, tomen asiento, afinen sus calculadoras y prepárense para descubrir cuánto da de ganancia el ganado bovino. Comenzamos. Mis queridos amigos, el primer paso para entender cuánto da de ganancia el ganado bovino es, sin duda, aprender a calcular la rentabilidad de forma precisa y realista. Y créanme, esto va mucho más allá de simplemente restar los gastos a los ingresos. Implica un análisis profundo de cada aspecto de nuestra operación, un registro meticuloso de cada entrada y salida de dinero, y una comprensión clara de los factores que influyen en la rentabilidad de nuestro hato. Cuando yo empecé en el negocio de la ganadería, después de una vida en otro rubro, cometí el error de llevar las cuentas de forma muy superficial. Anotaba, sí, pero de manera desordenada, sin un sistema claro, y muchas veces me basaba en estimaciones o en mi memoria, que como ya sabemos, no siempre es confiable. Pensaba que, mientras hubiera dinero en el bolsillo al final del mes, todo iba bien. ¡Qué equivocado estaba! Pronto me di cuenta de que esa forma de administrar era como caminar en la cuerda floja sin red de seguridad. No sabía con exactitud cuánto me costaba producir 1 kilo de carne, ni cuánto ganaba realmente por cada animal vendido. No tenía una visión clara de la rentabilidad de mi operación, y eso me impedía tomar decisiones estratégicas
para mejorar mi negocio. Era como un barco navegando sin brújula, a merced de las corrientes y los vientos. Fue entonces cuando decidí ponerme serio con los números y empezar a llevar un control riguroso de mis finanzas. Me compré una libreta gruesa, de esas que usan los contadores, y empecé a registrar cada gasto, por pequeño que fuera. La compra de alimento, los medicamentos, las vacunas, el transporte, la mano de obra, los servicios públicos, todo, absolutamente todo. Y no solo registraba los gastos, también anotaba, con la misma meticulosidad, los ingresos, la venta de cada animal, el peso al momento de la venta, el precio por kilo, el nombre del comprador. Y, para tener una visión completa del desempeño de mi hato, también empecé a llevar un registro individual de cada animal, con su fecha de nacimiento, su raza, su peso al nacer y en cada pesaje posterior, su historial de salud y cualquier otra observación relevante. Al principio, me sentía abrumado por la cantidad de información que estaba recopilando. Pero pronto, empecé a ver los frutos de mi esfuerzo. Con los datos en la mano, pude calcular con precisión mis costos de producción, identificar las áreas donde estaba gastando más de lo necesario y tomar medidas para optimizar mis recursos. Por ejemplo, me di cuenta de que el costo del alimento representaba una parte muy importante de mis gastos totales. Así que empecé a investigar alternativas más económicas, como la siembra de pastos mejorados y la suplementación con subproductos agrícolas locales. Y, gracias a esos cambios, logré reducir significativamente mis costos de alimentación sin afectar la salud ni el crecimiento de mis animales. Pero los registros no solo me ayudaban a controlar los gastos, también me permitían evaluar la rentabilidad de cada animal y del hato en su conjunto. Aprendí a calcular la ganancia diaria de peso, GDP, un indicador clave para medir la eficiencia de mi sistema de producción. Y, con base en esos datos, pude identificar a los animales más rentables, a los que ganaban peso más rápidamente y con un menor consumo de alimento, y seleccionarlos como reproductores para mejorar la genética de mi hato. Y por supuesto, los registros me ayudaban a fijar el precio de venta de mis animales de forma justa y competitiva. Ya no me basaba en conjeturas o en lo que cobraba la competencia, sino que tenía en cuenta mis propios costos de producción, el peso y la calidad de cada animal, y el margen de ganancia que necesitaba para que mi negocio fuera sostenible. Con el tiempo, mi sistema de registro se fue sofisticando. De la libreta pasé a las hojas de cálculo en la computadora, lo que me permitía organizar la información de forma más eficiente, generar reportes y gráficos, y analizar las tendencias a lo largo del tiempo. Incluso, empecé a utilizar un software especializado en gestión ganadera, que me ayudaba a llevar un control aún más preciso de mi hato, y a tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Pero más allá de las herramientas, lo que realmente cambió fue mi mentalidad. Dejé de ver los registros como una tarea tediosa y aburrida, y empecé a verlos como una fuente inagotable de información valiosa, como el mapa que me guiaba en el camino hacia la rentabilidad. Me convertí en un administrador de datos, en un analista de mi propio negocio, y eso me dio una ventaja competitiva que antes no tenía. Hoy, puedo decir con certeza que los registros son el alma de mi operación ganadera. Son la base de mi toma de decisiones, la herramienta que me permite evaluar mi desempeño y el espejo que me muestra la realidad de mi negocio, sin adornos ni autoengaños. Y cada vez que me siento a revisar mis registros, a analizar los números y a planificar el futuro, siento la satisfacción de tener el control, de saber hacia dónde voy y de estar construyendo un negocio sólido y sostenible. Así que, mis queridos amigos, no subestimen el poder de los registros. No caigan en el error de pensar que la intuición o la experiencia son suficientes. Anoten todo, midan todo, analicen todo. Y conviertan esos datos en información, y esa información en conocimiento, y ese conocimiento en ganancias. Porque al final del día, la ganadería es un negocio, y como tal, requiere de una gestión profesional, basada en datos concretos y en una planificación rigurosa. Y créanme,
Cuando empiecen a ver los frutos de un buen sistema de registros, se preguntarán cómo pudieron vivir sin él. Los registros se convirtieron en mi brújula, en el faro que me guiaba en la oscuridad, y me permitía navegar con seguridad hacia un futuro más próspero y rentable. Mis queridos amigos, ya hemos hablado de la importancia de los registros y del análisis de datos para calcular y mejorar la rentabilidad de nuestro ganado. Pero hay otro factor, a menudo subestimado, que juega un papel crucial en el éxito de cualquier empresa ganadera: el factor humano. Sí, así como lo oyen. Las personas que trabajan con nosotros en el campo, los vaqueros, los ordeñadores, los encargados del manejo diario de los animales, son una pieza fundamental del rompecabezas, y su capacitación, su bienestar y su compromiso con la empresa son tan importantes como la genética de nuestras reses o la calidad del pasto que consumen. Cuando mi hato empezó a crecer y mi negocio a expandirse, me di cuenta de que no podía hacerlo todo yo solo. Necesitaba contratar personal para que me ayudara con las tareas diarias del rancho: el pastoreo, la alimentación, el ordeño, la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones. Pero, en mi afán por reducir costos, cometí el error de contratar a trabajadores sin experiencia en el manejo de ganado, pensando que con unas pocas instrucciones básicas sería suficiente. Al principio, todo parecía funcionar relativamente bien. Los trabajadores cumplían con sus tareas, el ganado estaba atendido, y yo podía dedicarme a otras labores administrativas y comerciales. Pero pronto empecé a notar problemas. Los animales se mostraban nerviosos y asustadizos durante el manejo, lo que dificultaba las labores de vacunación, desparasitación y pesaje. Algunos terneros no ganaban peso adecuadamente, y las vacas lecheras producían menos leche de la esperada. Y para colmo, la tasa de accidentes laborales era más alta de lo normal. Me sentía frustrado y confundido. ¿Qué estaba pasando? Yo les estaba pagando un salario a mis trabajadores, les proporcionaba un lugar donde vivir y les daba instrucciones claras sobre lo que tenían que hacer. ¿Por qué no estaban haciendo bien su trabajo? Fue entonces cuando un amigo, con más experiencia en la gestión de personal, me hizo ver la cruda realidad. No se puede esperar que alguien haga bien su trabajo si no se le capacita adecuadamente. Me di cuenta de que había cometido un error garrafal al subestimar la importancia de la capacitación de mis trabajadores. Había asumido que el manejo del ganado era algo intuitivo, que cualquiera podía aprender sobre la marcha, sin necesidad de una formación específica. Y como consecuencia, mis trabajadores no solo eran ineficientes, sino que también ponían en riesgo el bienestar de los animales y su propia seguridad. Decidí entonces invertir en la capacitación de mi personal. Organicé talleres y cursos prácticos sobre manejo de ganado, bienestar animal, alimentación, sanidad y ordeño. Contraté a un veterinario zootecnista para que les enseñara las técnicas correctas de vacunación, desparasitación y atención de partos. Y, lo más importante, me tomé el tiempo de trabajar junto a ellos, de mostrarles con el ejemplo cómo se hacen las cosas, de resolver sus dudas y de escuchar sus sugerencias. Y poco a poco, la transformación en mi rancho fue notable. Los trabajadores se volvieron más competentes, más seguros de sí mismos y más comprometidos con su labor. El manejo del ganado se hizo más eficiente y profesional, y el ambiente de trabajo mejoró significativamente. Los animales, al ser manejados por manos expertas y con un trato más respetuoso, se mostraron más tranquilos, más dóciles y más productivos. Pero la capacitación no solo se trata de enseñar técnicas, también se trata de transmitir valores, de inculcar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales. Les enseñé a mis trabajadores a observar a cada animal, a identificar sus necesidades individuales, a tratar a cada vaca, a cada ternero, como un ser único y no como un simple número en un inventario. Y los resultados de esta inversión en capacitación y en bienestar del personal fueron extraordinarios. La productividad del ganado aumentó, la calidad de la carne y de la leche mejoró, y los accidentes laborales se redujeron a cero. Pero más allá de los números, lo que realmente me llenó de satisfacción
fue ver a mis trabajadores crecer como profesionales, desarrollar un sentido de orgullo y pertenencia por su trabajo, y convertirse en verdaderos guardianes del bienestar de mi ganado. Hoy, puedo decir con certeza que el factor humano es el activo más valioso de mi rancho. Mis trabajadores no son solo empleados, son parte fundamental del equipo, son aliados en la búsqueda de la excelencia y son los responsables directos del cuidado y el manejo de mis animales. Y su bienestar, su capacitación y su compromiso con la empresa son tan importantes como la genética de mis reses o la calidad del pasto que consumen. Aprendí que invertir en las personas es la mejor inversión que un ganadero puede hacer, que un equipo de trabajo bien capacitado, motivado y comprometido con el bienestar animal es la clave para una producción ganadera exitosa, ética y sostenible, y que el respeto, la confianza y la comunicación son las bases de una relación laboral fructífera, que beneficia tanto al empleador como al empleado, y por supuesto, a los animales que están bajo nuestro cuidado. Porque al final del día, la ganadería no es solo un negocio, es una forma de vida que se basa en la interacción entre humanos y animales, y cuando esa interacción se basa en el respeto, el conocimiento y el cuidado mutuo, los resultados son simplemente extraordinarios. La capacitación y el bienestar de mis trabajadores se convirtieron en el motor que impulsaba la eficiencia y la armonía en mi rancho, demostrando que el factor humano es, sin duda, el más importante en cualquier empresa. Mis queridos amigos, después de haberles hablado de la importancia de los registros y del factor humano, llegamos a un punto crucial en la búsqueda de la rentabilidad en la ganadería, la genética. Y aquí es donde muchos ganaderos, incluso algunos con experiencia, cometen el error de descuidar la selección genética, de no darle la debida importancia al potencial hereditario de sus animales y de conformarse con un hato promedio, sin aspirar a la excelencia. Créanme, amigos, ignorar la genética es un error que se arrastra por generaciones y que puede limitar severamente las ganancias de su operación. Cuando yo empecé en la ganadería, con la herencia de aquel terreno y la ilusión de un futuro mejor, no tenía mucha idea de genética bovina. Sabía que existían diferentes razas, con distintas características, pero pensaba que, con un buen manejo y una buena alimentación, cualquier animal podía ser rentable. Así que me dediqué a comprar animales en subastas locales, sin fijarme demasiado en su linaje o en su historial productivo. Buscaba simplemente que fueran animales sanos y que estuvieran a buen precio. Y al principio, las cosas no iban mal. Tenía un hato mixto, con una variedad de razas y cruces, y obtenía una producción aceptable de carne. Pero pronto me di cuenta de que había mucha variabilidad entre mis animales. Algunos terneros crecían rápido y alcanzaban un buen peso en poco tiempo, mientras que otros se quedaban rezagados, sin importar cuánto los alimentara. Algunas vacas eran excelentes madres, con una buena producción de leche y una gran habilidad para cuidar a sus crías, mientras que otras eran negligentes o tenían problemas de fertilidad. Yo no entendía por qué tanta diferencia. A todos los animales les daba el mismo trato, el mismo alimento, las mismas atenciones. ¿Por qué algunos prosperaban y otros no? Fue entonces cuando un viejo genetista, un profesor de la universidad local, me abrió los ojos al fascinante mundo de la herencia y la selección. Mis queridos amigos, en el camino hacia la rentabilidad en la ganadería, hay un aspecto que no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de lado: el bienestar animal. Y no me refiero solo a una cuestión ética, que por supuesto es fundamental, sino también a una cuestión de eficiencia y productividad. Porque, aunque a algunos les sorprenda, las vacas felices, las vacas que viven en condiciones óptimas, son las que producen más y mejor carne. Y descuidar el bienestar animal es un error que, tarde o temprano, se paga con creces. Cuando empecé a expandir mi hato, después de aprender sobre la importancia de la planificación y la selección genética, me cegué un poco por la ambición. Quería aumentar mi producción rápidamente, tener más animales, generar más ingresos. Y en ese afán, cometí el error de subestimar las necesidades de mis reses en términos de espacio, confort y manejo. Mi error no fue tanto la sobrepoblación,
sino la falta de atención a las condiciones de vida de mis animales. El potrero, aunque de buen tamaño, no tenía suficientes árboles para dar sombra en los días calurosos. El suelo se encharcaba con facilidad después de las lluvias, convirtiéndose en un lodazal incómodo y antihigiénico. Y yo, en mi prisa por hacer crecer el negocio, no me tomaba el tiempo suficiente para observar a mis animales, para detectar signos de estrés o de incomodidad. Y como era de esperarse, las consecuencias no tardaron en llegar. Primero, noté una disminución en la ganancia diaria de peso. Los animales no engordaban como debían, a pesar de que la alimentación era la adecuada. Luego, empezaron a aparecer problemas de salud, cojeras, mastitis, enfermedades respiratorias. Y lo más preocupante, el comportamiento de mis reses cambió. Se volvieron más nerviosas, más ariscas, incluso agresivas entre ellas. Me sentía frustrado y confundido. Estaba invirtiendo en buena genética, en alimentación de calidad, en manejo sanitario, pero algo fallaba. Fue entonces cuando una amiga, veterinaria zootecnista, me visitó en la finca y me hizo ver mi error. «Leonardo», me dijo con seriedad, «tus animales están estresados, no tienen suficiente sombra, el potrero está encharcado y no se les ve tranquilos. Estás descuidando su bienestar. Y eso se refleja en su salud y su productividad». Sus palabras me golpearon como un mazazo. Me di cuenta de que había estado tan enfocado en los números, en las ganancias, que había olvidado lo más importante: el bienestar de mis animales. Había caído en la trampa de pensar que las vacas eran simples máquinas de producir carne, sin emociones, sin necesidades más allá de la comida y el agua. Decidí entonces hacer un cambio radical en mi enfoque. Empecé a investigar sobre bienestar animal en bovinos, a leer artículos, a asistir a charlas y a consultar con expertos en comportamiento animal. Y poco a poco, fui implementando una serie de mejoras en mi finca, pensando siempre en el confort y la tranquilidad de mis reses. Primero, me enfoqué en mejorar las condiciones del potrero. Planté más árboles, de especies nativas y de rápido crecimiento, para proporcionar sombra abundante y natural. También nivelé el terreno y construí canales de drenaje para evitar encharcamientos. Y, en las zonas más afectadas por el barro, coloqué camas de grava y arena para que mis animales tuvieran un lugar seco y cómodo donde descansar. Luego, me preocupé por reducir el estrés durante el manejo. Implementé técnicas de manejo de bajo estrés, utilizando movimientos lentos y predecibles, evitando los gritos y los ruidos fuertes, y acostumbrando a mis animales a mi presencia y a la de mis trabajadores. Construí una manga de manejo más amplia y cómoda, que permitía trabajar con los animales de forma más segura y eficiente, minimizando el estrés y el riesgo de lesiones. Y por supuesto, empecé a observar a mis animales con mayor detenimiento, no solo para detectar enfermedades, sino también para entender su comportamiento, sus necesidades y sus preferencias. Aprendí a identificar los signos de estrés, como la agitación excesiva, la vocalización anormal o la falta de apetito, y a tomar medidas para solucionarlos. Los resultados de este cambio de enfoque fueron asombrosos. Mis animales se volvieron más dóciles, más tranquilos, más confiados. La ganancia diaria de peso aumentó significativamente, y los problemas de salud se redujeron drásticamente. Y lo más importante, el ambiente en la finca se volvió más armonioso y placentero, tanto para las reses como para mí y mis trabajadores. Hoy, puedo decir con orgullo que el bienestar animal es el pilar fundamental de mi operación ganadera. No lo veo como un gasto adicional, sino como una inversión que se traduce en animales más sanos, más productivos y, en definitiva, en un negocio más rentable y sostenible. Y cada vez que veo a mis animales pastando tranquilamente bajo la sombra de los árboles, con sus cuerpos sanos y sus ojos serenos, sé que he tomado el camino correcto. Porque al final del día, la ganadería no se trata solo de producir carne o leche, se trata de cuidar de seres vivos que dependen de nosotros para su bienestar. Y cuando asumimos esa responsabilidad con seriedad, con respeto y con cariño, los beneficios se multiplican, tanto para los animales como para nosotros mismos. El bienestar animal se convirtió en mi filosofía de trabajo,
en la guía que orientaba cada una de mis decisiones y en la fuente de mi mayor satisfacción como ganadero. Mis queridos amigos, el quinto error que quiero compartir con ustedes, y que lamentablemente es muy común en el mundo de la ganadería, es no capacitarse, no actualizarse, no buscar el conocimiento que nos permita mejorar nuestras prácticas y adaptarnos a los constantes cambios del sector. Y créanme, en un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, quedarse estancado en la ignorancia es un error que puede salirnos muy caro. Cuando yo empecé en la ganadería, me confiaba mucho en mi intuición y en lo poco que había aprendido de forma empírica. Pensaba que, con un poco de sentido común y siguiendo las prácticas tradicionales, era suficiente para tener éxito. Pero pronto me di cuenta de que la ganadería moderna es mucho más compleja que eso, que hay una gran cantidad de conocimiento científico y técnico disponible que puede ayudarnos a optimizar nuestra producción y a mejorar el bienestar de nuestros animales. Mi error fue cerrarme a ese conocimiento, pensar que ya lo sabía todo, que no necesitaba aprender nada nuevo. Me resistía a asistir a cursos o talleres, a leer libros o revistas especializadas, a consultar con expertos. Yo llevo años criando ganado, me decía. ¿Qué me van a enseñar a mí? Y esa actitud arrogante y conformista me impidió ver las oportunidades de mejora que tenía ante mis ojos. Mientras tanto, otros ganaderos de la región empezaban a implementar nuevas tecnologías en sus fincas. Sistemas de pastoreo rotacional, inseminación artificial, programas de mejoramiento genético, dietas balanceadas formuladas por nutricionistas animales. Y por supuesto, sus resultados eran muy superiores a los míos. Sus animales eran más sanos, más productivos, y sus negocios más rentables. Yo, en cambio, seguía estancado en mis viejas prácticas, obteniendo resultados mediocres y sin entender por qué no lograba despegar. Me sentía frustrado, desmotivado, y empecé a culpar a la mala suerte, al clima, a cualquier factor externo, en lugar de reconocer que el problema estaba en mi falta de conocimiento y de actualización. Fue entonces cuando un joven veterinario, recién graduado de la universidad, me hizo una visita en la finca. La calidad de la carne mejoró significativamente, y mis clientes empezaron a notar la diferencia. Mi negocio, que antes estaba estancado, empezó a crecer de forma sostenida. Y yo, por fin, me sentía orgulloso y satisfecho con mi trabajo como ganadero. Hoy, puedo decir con seguridad que no capacitarse es el error más grande que puede cometer un ganadero. Es un error que nos condena al estancamiento, a la ineficiencia y, en última instancia, al fracaso. Porque la ganadería moderna no es solo una cuestión de tradición o de intuición, es también una cuestión de ciencia, de tecnología y de conocimiento actualizado. Así que, mis queridos amigos, no se queden atrás. Inviertan en su formación, asistan a cursos, lean libros, consulten con expertos, manténganse al día con las últimas investigaciones y tecnologías. Y sobre todo, nunca dejen de aprender, nunca dejen de cuestionar sus propias prácticas y de buscar formas de mejorar. Porque en el mundo de la ganadería, como en la vida misma, el conocimiento es poder. Y el que tiene el conocimiento, tiene la llave para abrir las puertas del éxito y la prosperidad. La capacitación constante se convirtió en mi motor de crecimiento, en la fuerza que me impulsaba a seguir mejorando y a alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Y cada nuevo conocimiento adquirido era una herramienta más en mi arsenal para construir una ganadería exitosa y sostenible. Y con este mensaje de aprendizaje y superación constante, me despido por hoy. Pero no sin antes recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este video y que dejen sus comentarios con preguntas, sugerencias o lo que se les ocurra. Y no lo olviden, nosotros vendemos ganado con envíos a toda Latinoamérica. Hasta la próxima, y que sus fincas se llenen de animales sanos, productivos y de mucho, mucho conocimiento. ¡Mu!